Conmemoraciones emblemáticas 2021. Gobierno de México. Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Los estados americanos han menester de los cuidados de los gobiernos paternales, que curen las llagas y las heridas del despotismo y la guerra. La metrópoli, por ejemplo, sería México, que es la única que puede serlo por su poder intrínseco, sin el cual no hay metrópoli. Estas fueron algunas de las palabras que dio como respuesta Simón Bolívar en la misiva Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla, escrito conocido como la Carta de Jamaica. En ese entonces, cuando dictó este mensaje, Bolívar tendría 32 años, pero cuando visitó México por primera y única vez, rondaría entre los 14 y 15 años. ¿Quién diría que aquel joven rebelde sería quien impulsaría la independencia de Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y que sus acciones darían lugar a la conformación de la nueva nación nombrada en su honor Bolivia? Hablar de Simón Bolívar nos remonta al siglo XVI. La familia Bolívar es una familia de origen vasco que, como muchos miembros españoles de funciones del gobierno, eran enviados a los antiguos territorios de la provincia, y el primer Bolívar, que también llevaba por nombre Simón Bolívar, era Simón Bolívar el Viejo, arribó a lo que hoy en día conocemos como la República Dominicana, que era el puerto de La Española. La familia estuvo allí hasta que posteriormente viajó a territorios de la Capitanía General de Venezuela, y es el 24 de julio de 1783 cuando, en la familia conformada por don Juan Vicente Bolívar y Ponte y María Concepción Palacios y Blanco, padre del Libertador, alumbra a nuestro general Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco. Es importante recordar que es un héroe que pertenece a varios territorios en Sudamérica. No es un héroe como que sea solamente de un territorio o de un estado nacional. Entonces, en este sentido, es un héroe del cual es muy difícil hablar, en el sentido en que hay varias historiografías construidas alrededor de Simón Bolívar. Es muy curioso porque alguno de sus ancestros alguna vez quiso hacer una prueba de convertirse en noble español, y le hicieron la prueba de sangre, y entonces no le otorgaron ese grado de nobleza porque encontraron que tenía algo de sangre negra y algo de sangre indígena, lo que en un momento debió de haber sido una decepción para la familia Bolívar. Finalmente es algo que integra el Libertador, y después sus historiadores y biógrafos hablan de esa presencia de las tres sangres principales que forman América. Resulta que mis antepasados se asentaron en Venezuela hace muchos años y ellos hicieron algo. Ellos se dedicaron a plantar, o sea, a sembrar azúcar y a sembrar también cacao, y también impulsó la traída del café de nada menos de donde viene el café, de Arabia. Entonces, eso también es una connotación histórica, y ahí es donde se viene la parte histórica de que mis padres eran bastante acaudalados. Sus primeros años nos van a comenzar a marcar lo que fue la vida del Libertador, porque a los 3 años queda huérfano de padre, es decir, es un niño que crece sin la figura paterna inmediatamente, ¿no? Y a los 9 años muere su madre, María Concepción. Y le nombran 2 ayas, o sea, 2 nanas que lo iban a cuidar. Uno era la famosa Hipólita, que era una afrodescendiente, esclava de las fincas de Bolívar, y había otra chica que se llamaba Inés, que era española. Hipólita, incluso años después, sigue teniendo contacto con Simón Bolívar, y siempre le estuvo muy agradecido. Además que él la vio y esa barrera racial se rompía por el cariño, que eso era importante, ¿no?
nunca vio esa diferencia. Simón Rodríguez va a tener también la tutoría de Bolívar por algunos meses y es el que lo encamina un poco como a la filosofía que manejaba, a ver un poco más allá, a que deje de ser un niño remilgoso, con ciertos privilegios, que sepa qué es tener privilegios, se lo lleva a vivir inclusive a su casa, entonces una casa bastante humilde, donde la comida es lo que hay, donde se tiene que compartir, hay que hacer tareas, hay que hacer responsabilidades, entonces ahí es una forma diferente de ver como la vida. Simón Rodríguez, por causas de independencia que ya se estaba viviendo, aunque Bolívar era muy pequeño, tiene que dejar Venezuela, tiene que dejar de ser el tutor y el maestro de Bolívar y tiene que en este caso salir un poco a la fuga de su país para salvar su vida. Aproximadamente por el mes de febrero de 1799, zarpó el navío San Ildefonso. Como no se podía hacer un viaje directo desde Cuba hasta España, se ve la necesidad de hacer una parada en México, en el puerto de Veracruz. Y ahí es donde está documentada la visita de Simón Bolívar a Veracruz. Ellos llegaron al puerto de Veracruz. Lo que sucedió y que extendió un poco la visita es que lo que narran algunos textos es que como había conflictos en la zona y había que atravesar para llegar a Cuba, que era luego el puerto al que seguían, para luego viajar a España o a Cabo Verde o donde llegaran, ¿no? Como había conflictos en el camino, no era seguro el viaje y fue lo que hizo que estuviera un periodo, no muy largo de tiempo, pero un periodo de tiempo en México. La Ciudad de México le encanta, ve una ciudad rica, llena de palacios, de gente, de cultura, la capital, ¿no? Era la ciudad, en ese entonces la ciudad más importante del hemisferio occidental. Es recibido por el virrey, que eso nos habla mucho de la influencia que tenía la familia de Bolívar. Se cuenta que aquí conoció a la Güera Rodríguez y que tuvieron algo que ver, que Bolívar en ese entonces tendría 14 o 15 años, ¿no? Es algo que no está comprobado, pero sí marcó una idea muy especial. La Ciudad de México lo impresionó. Conmemoraciones emblemáticas 2021. Gobierno de México. Resuelve tus dudas en temas de salud. La información es nuestra mejor aliada. En esta ocasión el tema es cáncer de próstata. Y empecé así a racionalizarme a mí mismo, ¿no? Empecé así a decir, pues es que no sirves como persona, ¿no? Entonces la vida no es para ti, ¿no? Y entré así como que en un sentimiento de ya no querer estar, ¿no? Entonces agarré el cuchillo y sin enterré más profundo y me rajé, ¿no? Pues a raíz así de la terapia, pues yo me empiezo a levantar, ¿no? Pues a motivar en ese tipo de cosas, ¿no? Me ha empezado a dar un sentido diferente a la vida, ¿no? Y así esta casa hogar pues me ha dado así como que un sentido de pertenencia, pues mejor que el de mi familia tal vez, ¿no? Al límite. Domingo, 20 horas. Miércoles, 17 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Conmemoraciones emblemáticas 2021. Gobierno de México. Simón Bolívar retomó su viaje hacia España para continuar con su preparación en la milicia. Que de alguna manera lo hizo madurar muy rápidamente, ¿no? Y entrar en toda la corriente ilustrada que había en ese momento, ¿no? Entonces estuvo en España y luego también va a estar en Francia y va a estar en Italia, entonces era una persona muy viajada. Su propia capacidad económica, ¿no? De la familia era la que también le permitía tener este tipo de desplazamientos. Tiene una mente
política pues muy construida por las enseñanzas de sus maestros, pero no es tan su ideal liberar los países de Sudamérica en este momento. Y con el tiempo, pues también se va a enamorar. Bolívar se enamoró de una mujer un poco mayor de él, pero no es mucha la diferencia, 1 año, 2 años, según los registros, con la que se va a casar 2 años después de un noviazgo. En España conocí a una bella dama que fue la que me eclipsó, que se llamó María Teresa del Toro. María Teresa, le hice varias visitas y me eclipsé con ella y le propuse matrimonio. Y a los poquitos días me casé con ella en 1802 y le ofrecí que por qué no se venía conmigo a América. Cuando llegan a Sudamérica, llegan a Venezuela y al llegar a Venezuela el matrimonio duró alrededor de 9 meses. Parece que fue paludismo, muere la esposa y esto lo marca también. Es otra pérdida, además de la pérdida de los padres, la pérdida de la esposa, y además siempre fue un ideal. Él juró sobre la tumba de María Teresa no volverse a casar, promesa que mantuvo hasta su muerte. Bolívar entra en un momento de depresión y aunque trata de salir adelante dedicándose al comercio y a los negocios de la familia, esto le resulta difícil, hasta que tiempo después vuelve a encontrarse con su apreciado y gran maestro. Y se reencuentra con Simón Rodríguez. Esto va a ser como en 1805 más o menos, que es la famosa historia que llegan al Monte Sacro y Simón Bolívar se arrodilla y jura que va a liberar a los países suramericanos. Dice, no voy a descansar hasta liberar a la América española de las cadenas que la oprimen. Entonces allí empieza una campaña en contra de los realistas. Él se convierte en un liberal, en un hombre de ideología liberal y luego independentista. En esos inicios del siglo XIX hay que entender que hubo un hecho político fundamental que determinó el rumbo de la historia, no solamente de España, sino de sus colonias, que fue la invasión napoleónica en el año de 1808. En 1808, Napoleón con sus tropas invade España y a partir de allí hay una serie de reacciones, primero en España, en la península, y luego en las colonias americanas, respecto a el rechazo de la invasión napoleónica, la fidelidad al rey Fernando VII, quien había sido apresado y se le había impedido asumir el trono de su reino, y se genera una serie de protestas en todas las ciudades, primero en las ciudades de la península y luego en algunas de América. Entonces hay un problema de gobernabilidad en España. En ese momento los criollos en general participan en las Cortes de Cádiz porque buscan un reconocimiento político que no tenían antes y que incluso los ponían muy por debajo de los españoles. En su célebre Carta de Jamaica, escrita en 1815, donde conceptualiza la Gran Colombia, una sola nación conformada por las nacientes repúblicas americanas, que establecieran un frente común para expulsar a los españoles y establecer un gobierno libre. Al escribirla, dice, somos un pequeño género humano, somos españoles americanos. Y esto es fundamental, entender las características de esa identidad criolla que ya sabía que podía autogobernarse. Y pensaba que era importante este macroespacio porque uniría a una población, de acuerdo a él, bastante homogénea, ¿no? Todos hablábamos español, todos habíamos sido colonias de España, teníamos una religión común y queda realmente asombrado, ¿no? Cuando llega al Cusco, no solamente de las ruinas prehispánicas del Cusco, de los vestigios del imperio de los incas, sino también de esta concentración de población indígena que él siente que está como abandonada
y que no ha sido integrada a un proyecto político que le dé presencia, ¿no?, dentro de la construcción de un Estado-nación. Bolívar en este caso libera 4 países, pero su proyecto lo conforman 6. Entonces va a estar Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Esos son los 4 países. Bolivia, que también hace parte de este proyecto, pertenecía en su momento al Bajo Perú. Es un país fundado. Y se llama así en honor al nombre de Bolívar, al apellido. Y Panamá pertenecía a Colombia. Aquellos que querían incorporarse al Ejército Libertador recibían la Carta de Libertad. Y en ese sentido, pues, Bolívar fue, además, como parte de los rasgos de su carácter, un hombre decidido, generoso, puso al servicio de la causa revolucionaria toda su fortuna familiar y prácticamente se quedó sin nada. Las 3 batallas importantes realmente que él pelea para poder llevar adelante el proyecto de la Gran Colombia es primero Boyacá, ¿no?, con lo cual libera Colombia, ya puede entrar libre a Bogotá. La segunda es Carabobo, con la cual libera Caracas, ¿no? Y la tercera es Pichincha. La primera es el 1819, Boyacá. El 21 va a ser Carabobo y el 22 es Pichincha. Y ya luego de que ha articulado este proyecto que él tenía de la Gran Colombia, comienza a mirar hacia el sur andino, comienza a mirar hacia el Perú, y luego del Perú va a mirar hacia Bolivia. De Boyacá sigue y sigo hacia el sur y llego a Quito y viene la batalla anterior que se llamó Bomboná. De Bomboná llego a Quito y viene la batalla de Pichincha. Luego de Pichincha entro al Perú y viene la batalla de Junín y termino en Ayacucho. Y el último periplo lo hago y lo termino, conozco La Paz y llego hasta Bolivia y luego me regreso. O sea, este es mi periplo, mi corto periplo que hice por América. De acuerdo a los registros, fueron 472 batallas, de las cuales perdió menos de 10. Evidentemente su trayectoria le hizo merecedor del sobrenombre El Libertador. La historia mayormente aceptada es que cuando él hizo la entrada triunfal a Quito, voltea y es ella quien comienza con este sobrenombre, con este apodo de Libertador. Yo venía y hay un desfile y desde un balcón me tiran un olivo y yo miro hacia arriba y veo esa hermosura de mujer que desde que la vi me eclipsé. Y al ratico le dije a mi edecán, yo quisiera hablar con esta niña. Para él era el mayor homenaje que le podían hacer. El definirlo como libertador, no le importaba ser dictador, que en ese entonces usar la palabra dictador no era malo, o presidente o monarca. Para él libertador, porque era la función de su vida, era la función que él se había trazado. Manuelita Sáenz era quiteña, pero hay algo interesante en Manuela. Manuela era una libertaria y rebelde desde niña. Es una mujer ilustrada, es una mujer muy dedicada a la correspondencia, una mujer que tiene y que Bolívar lo reconocía, tenía una gran intuición para los movimientos políticos e incluso para poder dar opiniones sobre las personas, ¿no? Y reducirla solamente a que es la amante de Bolívar realmente me parece una posición bastante mezquina por un lado y por otro lado poco real, ¿no? También hubo una ocasión que lo salva, la gente lo quería, alguno de sus anteriores aliados lo quiso asesinar, y entonces ella se da cuenta, oye, todo lo que está pasando en la casa, cierra la habitación donde estaba, abre la ventana, permite que Simón Bolívar salga, entran los conspiradores,
Y entonces, ¿dónde está Simón? No, no sé, lo estaba esperando, estaba en la sala. Ah, pero la cama está caliente. No. Y vieron en lo que los convencía de que estaba en el salón y demás, pudo escapar Simón Bolívar. Entonces Simón Bolívar le decía, tú eres la libertadora del libertador. Conmemoraciones emblemáticas 2021. Gobierno de México. En ese momento lo que se sabía era que operaba mediante el envío de mensajes de texto que incluían algún tipo de hipervínculo. Este tipo de malware tiene una capacidad tan intrusiva, es decir, llegan a conocer tanto de una persona, y no solamente a la persona, sino con quien tengamos contacto, comunicación. Hubo unas prácticas autoritarias evidentes durante el sexenio de Peña Nieto, y esta es una más, en la de querer controlar la información, controlar, saber todo de todo el mundo. Informe Especial presenta Pegasus, espionaje desde el gobierno. Domingo, 20:30 horas. Canal 14, tus causas, tu canal. Un ejército de batas blancas parte hacia Jamaica este sábado 21 de marzo con la difícil misión de luchar contra el nuevo coronavirus. Nos engendran desde muy temprano la solidaridad, o sea, desde que empiezas en la escuela a estudiar, en la primaria, en la secundaria, y es amor al prójimo. Hacerse médico no es un negocio, hacerse médico es un deseo de ayudar a las personas que más lo necesitan. Programación especial, 68 años de la Revolución Cubana. Humanidad en Acción, Brigada Henry Reeve. Lunes, 18 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Conmemoraciones emblemáticas 2021. Gobierno de México. Y el proyecto, este ensayo político republicano llamado Colombia, se destruyó finalmente por las ambiciones de ciertos grupos liderados por caudillos regionales. Cuando se desgaja la Gran Colombia, el primer presidente del Ecuador va a ser Flores, que era venezolano, ¿no? Y el primer presidente de Bolivia va a ser Sucre, que también era venezolano. Entonces, lo que da legitimidad en ese momento es haber peleado por la independencia, haberse comprometido con la independencia, haber liberado estos países. Él se consideraba a sí mismo un liberal, y así lo dice en la Carta de Jamaica de 1815. Pero posteriormente, en un determinado momento, se declara dictador. Bolívar se declaró dictador 2 veces. ¿Por qué? Porque él también pensaba ya en el ejercicio del poder, llegó a entender que era necesario gobernar con mano dura para poder evitar pues que, como él decía, la república prácticamente desapareciera a raíz de los devaneos de los distintos caudillos, de las ambiciones de los distintos grupos. Que Bolívar empieza a ver vivir la muerte de varias cuestiones en su vida. Primero, su sueño de la Gran Colombia. Él está consciente de que todo se está fragmentando, de que todo por lo que él peleó no va a hacerse realidad. Él está vivo cuando Venezuela toma la decisión de separarse. Entonces, su primera muerte es la muerte de la Gran Colombia. La segunda muerte va a ser la muerte de su amigo Sucre, José Antonio de Sucre,
Sucre es muy importante en la vida de Bolívar porque lo ayuda a ganar batallas claves en la campaña libertadora, pero además era su reemplazo dentro de la presidencia de la Gran Colombia, y lo matan. A Sucre siempre lo vio como a su hijo, como a su protegido. Cuando sabe que muere Sucre, eso lo derrota, ese dolor se convierte en un dolor físico y en la enfermedad. Entonces, pues muere finalmente y pues acaba la vida de Simón Bolívar, pero empieza la leyenda, ese sueño que tenemos que todavía que cumplir. Muere Simón Bolívar a los 47 años, en 1830, el 17 de diciembre a la 1 de la tarde. Algo que tiene muy bonito nuestro continente es que a la par muchos países estaban independizando. Entonces casi siempre todas las independencias van 2 añitos o 5 añitos, unos más rápido que otros, pero se estaba jugando por los mismos terrenos, ¿no? Entonces buscar una libertad, una independencia. Bolívar nunca persiguió el poder, Bolívar siempre persiguió un sueño. El sueño de Bolívar era igualdad en derechos para todos los habitantes de Sudamérica, que es lo que tenemos que pensar, una igualdad ante la ley, igualdad de derechos, igualdad en oportunidades y acabar con todo tipo de la discriminación racial y económica. Por él no somos súbditos, somos ciudadanos y tenemos una nación libre, soberana. ¿Qué tenemos que hacer? Toda la gente en el mundo, unirnos en la causa, querer la patria, querer la bandera, y así salimos adelante, sin envidias, sin individualismos. Eso es lo que tenemos que salir, volvernos libertarios, pero en forma positiva. El resultado de lo que somos hoy es la obra de hace 200 años, y 200 años será la obra de lo que dejemos nosotros ahora. Debemos tomar como base los errores del pasado y los aciertos del pasado, pero más los errores para no volverlos a cometer y poder seguir adelante. Yo le envío un gran abrazo al pueblo de México, un gran abrazo y agradecimiento a todos los organizadores del tributo que se va a rendir al libertador Simón Bolívar, y decimos una y mil veces viva México porque les consideramos nuestros hermanos también, de lengua, de sangre, de cultura, y inclusive ustedes recibieron al libertador allá en Veracruz. Muchas gracias. Conmemoraciones emblemáticas 2021. Gobierno de México. En las grandes decisiones del país, nuestra opinión es importante. Por eso, este 1 de agosto participa en la consulta popular. Si tu credencial para votar, pensión